Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una clase más de Historia del Arte para el Instituto de Academia Leeds. En esta ocasión, bueno, pues me toca compartir de una manera, bueno, ahora sí que virtual. El día de hoy, que es nuestra segunda clase de 15, vamos a ver arte de Mesopotamia, ¿no? Entonces, en esta ocasión veremos o nos trasladaremos a Mesopotamia, precisamente que se encuentra en Asia, en esta parte entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Entonces, exactamente a la mitad se va a encontrar este lugar, que es considerado, pues bueno, la cuna de la civilización, ¿no? Ya habíamos visto en la clase pasada, pues la prehistoria, ¿no? Cómo la prehistoria se dividía precisamente entre paleolítico y neolítico. Bueno, pues ahora nos vamos a meter a la parte baja de Europa, un poco pegado a Asia o lo que correspondería, ¿no? Entre Asia y África, Europa, ¿no? Una parte bastante interesante viéndolo aquí en el mapa. Que bueno, pues actualmente también es un lugar ahorita que se encuentra en guerra. Ahora, Mesopotamia pues va a ser considerado, ¿no? Como la cuna de la civilización por ser la región en la que se desarrollan estos primeros asentamientos después de la prehistoria. Cuando la humanidad dejó de ser nómada y se empezó a volver sedentario, ¿no? Empezaron a hacer sus construcciones y a hacer también la agricultura. Aquí van a marcar esta transición entre los periodos de la prehistoria y la Edad Antigua con el desarrollo precisamente de la escritura. Y la escritura va a ser la escritura cuneiforme. Viene de esta palabra por cuña, ¿no? Porque se hacían con cuñas que se raspaban sobre tabrillas. Entonces, esta parte se le va a llamar la media luna, un poco esta forma abstracta verde que estamos viendo, que tiene forma de media luna precisamente, es una parte que va a ser muy fértil y está rodeada de ríos. Mesopotamia significa meso. Meso quiere decir que es en medio, o sea que está a la mitad. Por eso decimos más o maso, ¿no? Por meso. Entonces, y potamos va a significar ríos. Entonces, Mesopotamia se va a encontrar en esta media luna fértil entre los ríos, que son dos, el río Tigris y el río Éufrates. Ahora, tenemos que esta partecita de aquí va a ser Mesopotamia precisamente, ¿no? Estos van a ser los ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Y realmente pues era un espacio bastante bendecido. Y si se fijan, aquí también se encuentra Israel, está Jerusalén, están los fenicios, que los vamos a ver como parte de la cultura griega. También en esta parte van a aparecer los sigurat. Los sigurat son los antecedentes a las pirámides, son estructuras que van a datar de la época sumeria y su nombre viene de la palabra acadia sakaru, que significa estar en lo más alto. Los sigurats van a ser templos religiosos que, como relata el relato bíblico, vamos, buscaban acercarse al cielo religiosamente, ¿no? Como por ejemplo la Torre de Babel del Antiguo Testamento, y van a poder rastrear su origen histórico hacia las sigurat babilónicas, construidas precisamente en la antigua Mesopotamia. Y tenían, bueno, pues una forma realmente alucinante. También van a surgir en Mesopotamia las primeras civilizaciones, los primeros reyes, los primeros gobernantes y por consecuencia, pues los ricos y los pobres, ¿no? Estos niveles jerárquicos que hasta el día de hoy seguimos teniendo. Estas civilizaciones eran construcciones políticas organizadas en ciudades-estado que se van a unificar bajo grandes imperios como el imperio asirio, el imperio acadio, los babilonios y los sumerios. Ahora vamos a ver que los asirios, por ejemplo, estuvieron desde el 1500 antes de Cristo en esta parte, los acadios en el 2300 antes de Cristo, los babilonios en el 1800 antes de Cristo y los sumerios en el 3400 antes de Cristo. Se encontrarán jerarquizadas con el rey en lo más alto en la cabeza, seguidos después por los sacerdotes, los funcionarios y los nobles, que eran los grupos privilegiados.
¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el rey Ur-Rashe junto con su copero y su familia. Así era la organización social en Mesopotamia. Dentro del grupo de los no privilegiados, pues se van a encontrar los artesanos, se encuentran los comerciantes, se encuentran los campesinos y hasta abajo de la pirámide, pues ya encontramos esta jerarquía, pues vaya, de los esclavos, que en general pues van a ser prisioneros de guerra. En 1846 va a haber un arqueólogo británico, ya les había practicado que esta era la era de la ilustración, de los hombres ilustres, de una época neoclásica. Y vamos a ver que pues van a ser en este momento un montón de descubrimientos, porque bueno, aquí se empieza a nacer la arqueología, empieza a nacer la sociología, la antropología. Y entonces va a aparecer la historia tal cual la conocemos hoy en día. Va a aparecer, pues bueno, estos hombres que sobre todo son británicos y van a salir a explorar el mundo. También, bueno, un poco los franceses van a escribir grandes libros porque ellos son realmente muy ilustres, muy intelectuales, muy iluminados. Entonces, uno de ellos, que va a ser un arqueólogo que se llama Henry Layard, aquí lo tenemos, Austen Henry Layard, va a localizar en Irak, que actualmente está, pues bueno, en guerra, y encontrará las ruinas de una ciudad grandísima que va a ser descubierta desde 1840 hasta 1855 y va a dar una fiebre total por la arqueología. Esta imagen que estamos viendo se supone que era así los palacios. Ya que, bueno, pues ahorita son las ruinas de la ciudad que fue sede de la corte del legendario rey Arsubanipal. Entonces, esta pues va a ser una impresión artística de estos palacios asirios que se encontraban en el Nínive, que, bueno, fue datado por Sir Austen Henry Layard a mí en 1853. Los sumerios van a estar en esta tierra aproximadamente del 3000 al 2000 antes de Cristo. Van a ser considerados la primera cultura de Mesopotamia y van a realizar la creación de la escritura, por lo que vamos a pasar de la prehistoria a la historia tal cual la conocemos. Recuerden que la prehistoria va a terminar con la invención de la escritura, entonces así se supone que eran las primeras tablillas que estaban hechas con, imagínense, bueno, estamos en el desierto, pues están hechas con tierra, con polvo, con dunas, con agua, ¿no? Porque ellos pues vivían en un oasis. Van a crear grandes hornos y lo primero que se va a inventar va a ser la cerámica. Entonces, a partir de la cerámica van a salir también los ladrillos y van a salir estas tablillas donde podían escribir a través de dibujos pequeños que hacían para poder transmitir el conocimiento. Se supone que así empezaron a construir entonces las primeras civilizaciones, ¿no? Ya que después se hizo pues la agricultura. Entonces, en estas tablillas de barro, pues van poniendo manitas, piecitos, van haciendo conteos, ¿no? Pues de las vacas, de los chivos, de los terrenos. Y pues bueno, esto pasó de ser Irak a esto, ¿no? De ellos tenían pues grandes edificios, tenían estas mezquitas preciosas, era una ciudad gigantísima, pero en el 2003 con la guerra pasó a ser esto precisamente, ¿no? Una tierra castigada que aparte, bueno, pues la guerra borró y destruyó muchísimo de su arte. Y bueno, otro de los factores fue el mercado negro, ¿no? Que pues hubo muchísimos saqueos y fue revendido el arte para poder pagar la producción de la misma guerra. Así que, pues bueno, vamos a tener estas grandes técnicas avanzadas que van a poner en práctica para la creación de la agricultura y esto les va a permitir tener excedentes que hacen tener un sistema administrativo y político propio de una ciudad avanzada. Van a crear la cerámica y la arquitectura. Imagínate que tú tienes pues tu casita, tu choza, tú siembras tu arroz con milpa y de repente alguien viene y te dice, pues yo siembro por ti y tú ya te puedes dedicar a la cerámica, ¿no? O dedicar a construir cosas. Y entonces es ahí donde empiezan los trueques. Entonces, pues empiezas a cambiar tu trabajo por el trabajo de alguien más, ¿no? A partir
de la comida, empieza a haber un comercio, empieza a haber también movimiento de comida, yo siembro esto y tú siembras esto otro, y entonces compartimos y se van haciendo trueques. Va a empezar también la gran tecnología. Una de las primeras tecnologías fue hacer precisamente estos canales para el riego, para que entrara el agua del río y pudiera regar la siembra. Con el barro, que era el material que tenían a la mano para hacer los ladrillos y las tablillas para la escritura, hacían estas construcciones maravillosas, ¿no? Van a construir templos, van a construir mucha arquitectura civil que después van a revestir con mosaicos para ser resistentes a la lluvia. Él es George Friedrich Grotefend, que él fue un lingüista alemán e investigador de la antigüedad, quien comenzó con descifrar la escritura cuneiforme. Al principio, la escritura era muy figurativa, muy parecida como a la figura. La escritura era para contar el ganado y fue evolucionando hasta ser una escritura mucho más abstracta para poder escribir con muchísima rapidez. Un poco como la taquimecanografía, ¿no? Entonces, que por el hecho de escribir rápido se hacían un poco de garabatos, pero que cada garabato pues simbolizaba algo, pues más o menos es así, ¿no? De modo que la palabra se va a ir desfigurando para con los símbolos poder ir escribiendo rápidamente. Entonces, por ejemplo, estos que son peces, estos de aquí a mero abajo, que son peces. Estos de acá van a ser una vaca, los de al lado son una rebanada de pan, este de acá arriba es una persona. Entonces, por ejemplo, los peces, el dibujo se va a ir desfigurando hasta quedar ya nada más en una sola forma. Y la hogaza de pan queda solo como una línea. Entonces, lo que hacían fue ir haciendo como una especie de abecedario, ya con las formas mucho más abstractas, y luego ya las pasan a estas tabrillas, ¿no? Con las cuñas. Y si se fijan, pues son muy ordenados. Entonces, igual que la siembra, ellos iban contando las vacas y en estos pequeños establos, así como para saber de quién era qué propiedad, cuántas vacas tenía quién y así. Entonces, así es como se inventa realmente la escritura, a través de las cuentas. Pues igual que los mayas, que los vamos a ver mucho más adelante, así la escritura cuneiforme va a ser uno de los sistemas de escritura más antiguos y longevos en la historia de la humanidad, con una tradición de más de 3000 años. Entonces, cuando se hacen las excavaciones, se van a encontrar estas tablillas y se las llevan al Museo Británico porque, pues, qué bonitas y simpáticas, ¿no? Y ya estando allá, alguien va a empezar a tratar de descifrar qué es lo que dicen y le van a encontrar relación a símbolos completamente conocidos. Entonces, bueno, pues va a haber gente que se dedica a la lingüística, que es genial para estas cosas. Y por ejemplo, aquí es como descubrieron cómo había sido la evolución de este idioma. De, por ejemplo, que esta cabeza, ¿no? Cómo va pasando de ser una cabeza a una cabeza acostada, a solo una figura geométrica y luego con las cuñas tratar de representar pues esta forma. Y pues bueno, ya van a hacer la gráfica o la escultura y entonces van a ir formando las palabras. Los signos cuneiformes van a ser escritos por escribas. Van a usar punzones sobre estas tablillas de arcilla y la arcilla, que era lo que abundaba en Mesopotamia y en el desierto, pues van a ser lo que más va a estar de moda, ¿no? Lo que más se va a usar. Pero ocasionalmente también había tablillas de metal, pero no había mucha orfebrería todavía, o sea, apenas estaba comenzando. Ya habíamos visto la edad de los metales, estamos en este momento. Y luego se van a guardar estas tablillas en bibliotecas, se van a guardar escrupulosamente organizadas y van a servir para el aprendizaje de futuros escribas para que alguien más los pueda leer. Entonces también aquí pues van a realizar grandes estelas que eran como monumentos públicos donde a través de bandas van a registrar pues estas hazañas pues bélicas, ¿no? De guerra. Entonces, bueno, esta es la estela de los buitres, ¿no? Una de las estelas de las que les hablaba es la estela de los buitres,
y es una estela que tiene una serie de grabados conmemorativos de la victoria del rey en Anataum de Lagash sobre Uma. Su creación se va a situar en el 2450 a.C. Uma y Lagash eran dos de las ciudades sumerias más poderosas. La rivalidad entre ambas ciudades-estados fue constante durante varias generaciones. Entonces, todo el tiempo estaban peleando y se le va a llamar la estela de los buitres porque se supone que en una de las partes de la estela están estos fragmentos donde se pueden ver los soldados de Lagash. Aquí se alcanzan a ver un poco. Son estos soldados de Lagash que están, bueno, pues siendo devorados, ¿no? Están desfilando sobre cadáveres y están siendo guiados por el rey y entonces acuden los buitres a comerse a los muertos y ahí se ve donde llevan las cabezas y las partes de los cuerpos y bueno, pues es una estela muy ruda, estaban realmente como pues muy figurativos, muy intensos, ¿no? Entonces, no sé si se alcance a apreciar en esta parte izquierda, ¿no? Van todos los soldados dirigidos por el rey y están los cuerpos de los muertos abajo. Y acá en este otro pedazo van los buitres con las partes del cuerpo. También en escultura tenemos estas hermosas figuras votivas, que las figuras votivas son figuras que oran. Van a tener los brazos cruzados sobre el pecho, tienen la mirada al frente, llevan estos faldones enormes, pesados, y ellos van a servir de ofrenda a los dioses en los templos. Aquí la representación realmente es una presentación. Básicamente, estas figuras van a representar a la persona en el templo. Entonces, a qué me refiero? A que tú podías dejar esta figurita en el templo y él iba a seguir rezando por ti y tú ya te podías ir a hacer pues otra cosa, ¿no? Muy al contrario de esta pieza, que no sé si ustedes la conocen, pero esta es una obra de Magritte del surrealismo de 1940, que se llama Esto no es una pipa. ¿Por qué esto no es una pipa? Porque esta es la pintura de una pipa, o sea, no es una pipa de madera artefacto, sino que es la representación de una pipa, es el dibujo de una pipa, la pintura de una pipa. Entonces, pues estas figuras realmente no es una representación. Estas figuras son presentaciones. No es que estén representando a alguien en específico, no es un retrato, ¿no? Sino que es la presentación tuya, personal, para que tú puedas orar sin estar ahí presente, ¿no? Entonces, me parece, bueno, fabuloso. Y aquí la idea es de que pues, tú te vas a trabajar o a comer, lo que tú quieras, y dejabas la figurita en el templo, entonces pues se supone que tu figurita todo el tiempo está rezando por ti. Entonces, bueno, vas a tener las bendiciones de Dios totalmente porque tú estabas en el templo rezando y no era una representación, sino una presentación, ¿no? Que estás presente. Entonces, estas figuritas, aparte de las manos juntas sobre el pecho, presentaban una pequeña sonrisa. Después vamos a ver, por ejemplo, con las figuras en Creta, en Grecia o inclusive en el Renacimiento con la Mona Lisa, vamos a encontrar otra vez esta sonrisa, ¿no? Esta presentación de la sonrisa. Generalmente estas figuritas van a tener los ojos abiertos muy grandes y pues bueno, los faldones y los pies al suelo. Eso quiere decir que son completamente terrenales. Pues en este mismo tiempo, los investigadores llegan y va a llegar un arqueólogo que se llama Leonard Gully y va a sacar de un panteón real los tesoros. Él va a ir a abrir ahí al panteón sus investigaciones arqueológicas y va a encontrar liras, va a encontrar arpas y va a encontrar otro tipo de restos arqueológicos que, pues bueno, van a estar en el cementerio de Ur de los sumerios. De las arpas solo han quedado como ciertos rasgos, como por ejemplo estas cabezas que estamos viendo, que son cabezas de toro. Miren qué bonitas, están detalladas.
tienen decoraciones, todo lo demás está reconstruido. Solo quedan estas cabecitas de toro y en general todo el arpa tenía algo que se llama lapilusi. El lapilusi es una piedra bella de un color azul muy intenso, entonces era muy preciada y la vamos a ver repetidamente dentro de la historia del arte, ¿no? Porque hasta inclusive hasta los mayas vamos a tener este también color, que aquí en México se llama color azul, azul maya, ¿no? Algunas de las arpas que se conservan en el museo o que se conservaban en fotos, pues bueno, de cómo quedó Irak, se conservaban en el Museo de Bagdad, fueron destruidas con la guerra del 2003, incluyendo esta, que era como que el arpa más bella encontrada. Y dicen que por ahí anda todavía la cabecita porque es de oro y que se vendió en el mercado negro, pero pues bueno, nadie la ha encontrado ni saben. Pero pues bueno, era una preciosura de trabajo, ¿no? Tanto la talla de la cabeza como toda la decoración que tenía el arpa. Aparte, imagínense cómo ha de haber sonado esta cosa hermosa. También estaban estas piezas que son estandartes, ¿no? Que son el estandarte de Ur, que está realizado con concha nácar y lapilusi. Miren qué hermosos son. Todos los detalles de estos cuerpos son de concha. La parte de atrás es de piedra lapilusi. Y por este lado es el rey con su corte en momentos de paz. Y por el otro lado es el rey con sus soldados en tiempo de guerra. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las carrozas, cómo están atropellando estos cuerpos, ¿no? Y tenemos acá los prisioneros y hay tortura. Y se cree que este estandarte pues era una base de una de las arpas y pues bueno, me parece como bastante interesante, bueno, porque ya de cerca se alcanzan a ver todos los detalles. Este es el casco de Mezcalabú. Este es un casco muy significativo porque tiene este agujero en las orejas y aparte tiene marcado el cabello. También fue encontrado en este mismo cementerio y se cree que es de oro de 15 quilates. Se cree que era una peluca ceremonial. Entonces, este es el casco de Mezcalambú, que aparte tiene muchísimo detalle y es hermosísimo. También dentro de la metalurgia y la orfebrería tenemos, además de las otras artes, pues esto que se solía producir en los talleres. Aquí era un sector que estaba controlado por el Estado porque fabricaban armas y entonces necesitaban que fuera pues como un espacio estratégico de donde obtener los materiales a través del comercio, ¿no? Entonces, a diferencia de las demás artes que se producían en talleres autónomos, pues esto va a ser completamente controlado, ¿no? La necesidad de obtener las materias primas era del comercio a la larga distancia. Entonces tenemos estas dos figuritas. Una es de oro, que son como decorativa, completamente como de toros de un ritual, unos toros danzando, y la otra es una hacha que tiene escritura, ¿no? Como en su base, en su mango. También encontramos este carnero que fue encontrado en el cementerio de Ur, en este mismo cementerio que los ingleses abrieron. Y este carnero va a estar encadenado a un árbol, que es el árbol de la vida. Después vamos a ver con mucha más historia cristiana y judía, pues vamos a ver que es muy parecida también a la historia mitológica de Mesopotamia, de por ejemplo, el carnero, el toro, ¿no? Que van a ser símbolos que son como muy repetitivos. Esto va a ser o puede ser como un dios de la fertilidad. Característico, uno de las cerámicas o arte característico de la Mesopotamia van a ser estos sellos cilíndricos. Sobre todo este va a ser de la reina Puabi. Fue encontrado también en el cementerio y vemos a la sacerdotisa rodeada de su corte. Los sellos van a tener una función administrativa para sellar e identificar de manera estética y decorativa. Las escenas que se presentan varían de una cultura a otra y con el tiempo se van a ir haciendo mucho más estilizadas, representando a personajes importantes y animales de poder.
También vamos a tener, por ejemplo, que va a haber rodillos de vidrio o de piedras muy preciosas, como por ejemplo ya habíamos mencionado el lapilusi, y obviamente todo lo que está hacia adentro en en el rodillo, pues bueno, va a ser hueco, ¿no? Entonces tenemos el rodillo y lo pasan sobre estas barras de barro, perdóname, y todo lo que está tallado hacia adentro es donde queda hacia afuera, o sea, es un negativo. ¿No? Igual acá tenemos que lo que está tallado hacia adentro es lo que queda hacia afuera, que son preciosísimas, ¿no? Como les decía, la cerámica va a ser cocida, después va a ser vidriada. Esto se hace a 8000 grados centígrados y pues bueno, son estos rodillos que están realizados con piedras semipreciosas, vidrios, minerales, inclusive con lapilusi, ¿no? Que es uno de los minerales muchísimo más